Hola, mi nombre es Elio Iglesias. Gracias por acompañarnos en la serie de este mes. Nos gustaría saber cómo Dios está obrando en medio de nosotros y cómo tu vida ha sido transformada por Dios a través de lo que está haciendo aquí en la Iglesia Nuevo Horizonte. Comparte tu historia con nosotros en mihistoria@nhwoodstock.tv. Gracias y que disfrutes el siguiente mensaje. Yo no sé usted, pero uno de los momentos más felices de mi vida ha sido cuando yo he podido dar. Piense en un momento en su vida en el que alguien tenía una necesidad y usted pudo libremente suplir esa necesidad. Piense en un momento. ¿Qué sintió usted en ese instante? Cuando era una necesidad legítima, era alguien que en realidad otra vez necesitaba eso. Usted tenía la oportunidad de darlo libremente. ¿Usted qué sintió al darlo? Ay, tome. O sintió, se siente uno bien consigo mismo, se siente uno realizado. Es más, yo he estado en los dos lados. Yo he estado en el lado en el que uno recibe la bendición de otra persona y es maravilloso recibir, pero también he estado en el lado en el que he podido dar. Y he llegado a la conclusión de que lo que Jesús dijo es cierto, ¿no? Que es mejor dar que recibir. ¿O no es así? Cuando usted tiene, no cuando le está doliendo ahí porque dice, doy, pero, todo lo que podría hacer con ese dinero. O doy, pero no te lo mereces. No, cuando doy y doy alegremente, porque me sale del corazón. Dígame si no, es más feliz, dijo el Señor, dar que recibir. Dar. Y quiero terminar hoy esta serie con lo que yo diría el principio más importante en el corazón de Dios para triunfar con las finanzas. Y es 3 letras, dar. No solamente dar, sino dar generosamente. La generosidad, el dar en abundancia, el dar generosamente, que es lo que hay en el corazón de Dios. Lo veíamos en el video ahora, es quien Dios es. Dios es un Dios que da. Y Dios quiere tu felicidad y tu paz financiera, y como parte, elemento de esa paz es que aprendas a dar. Tristemente, vinimos de una cultura donde no se nos ha acostumbrado a dar. La cultura latina, vamos a ser sinceros, yo no sé si ustedes se identifican con esta palabra, somos pedigüeños. Si conocen esa palabra, somos pidiones. Nos gusta pedir, no tanto dar. Usted no sé si le pasó lo que me pasó a mí. Llegué a los Estados Unidos y me encontré con que el americano es una persona generosa. Uno iba a trabajar con ellos y les decía, mire, tengo esto, ¿no le sirve a usted? Y uno está pensando, ¿a quién se lo puedo vender? Pero ellos también lo ha hecho. Pero ellos dan abundantemente. Yo conozco una familia con la que viví cuando recién aquí, que mi mamá vino a vivir con ellos, mi hermana vino a vivir con ellos, yo vine a vivir con ellos, y daban, hasta carros nos regalaban, y nosotros... Llegaba el día de Pascua en Semana Santa, que aquí se acostumbra a estrenar ese día, yo no sabía, y nos regalaban ropa, y daban, y hasta el día de hoy siguen dando, y yo no sé dónde, siguen dando. Nosotros venimos de una cultura que no es así. Es más, aquí el que tiene mucho dinero, por lo general, es alguien muy generoso, que da. En nuestros países los ricos no son así. Uno no ve tantas fundaciones establecidas por personas ricas para ayudar a diferentes causas como se ve aquí. Tenemos que reconocerlo, venimos de una cultura que le gusta recibir, pero que no le gusta dar, como que... Y cuando uno habla de este tema, tenemos que luchar no solamente contra malas impresiones, contra creencias que no son ciertas, sino contra una cultura que no nos enseñó a dar. Les voy a dar un ejemplo. Cuando usted iba a la iglesia tradicional allá y pasaban con la bolsita o el platito, ¿qué recogían? La limosna. ¿O no era así? ¿Nos enseñaron a qué?
a limosnar. Entonces, ¿qué hace cuando pasa la limosna? Uno busca por ahí, aquí tengo dos bolsillos, uno grande y uno pequeñito. Por ahí el pequeñito donde caben las moneditas, saca uno y echa la limosna. Claro, en esa iglesia tradicional hay mucho dinero. Es más, muchos de nuestros países, por ley, el gobierno le pasa dinero a esa iglesia tradicional, a la iglesia católica. En mi país, por ejemplo, había un acuerdo que se llamaba el concordato, y por el concordato el gobierno le pasaba a la iglesia romana, católica romana, unos millonadas, y entonces no tienen dinero, no tienen necesidad de sostenerse, y crean esta cultura en la gente de dar limosna, de limosnear. Dar no es limosnear. Y el Señor Jesús nos lo enseñó, y hay una historia que quiero que veamos, que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, pero yo voy a leerla, la primera parte de esa historia en el Evangelio según Marcos, porque Marcos escribe algo un poquito diferente. Yo quiero que leamos lo que dice Marcos y luego sí vamos a pasar a lo que escribió Lucas. Marcos, capítulo 12, y mire cómo comienza la historia. Jesús estaba hablando... Ahí antes de ese pasaje, Jesús estaba hablando, cuídense de los religiosos, cuídense de los escribas que les encanta estar haciendo apariencia, pero por dentro no hay nada. Y eso nos va a servir para entender esta historia. Estando Jesús, Marcos capítulo 12, versículo 41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. ¿Dónde estaba Jesús? Quizá en el templo, sentado del arca, había un arca al frente, tal vez una vasija de madera o de metal, donde la gente pasaba y ¿qué hacían? Echaban sus ofrendas. Y lo primero que yo quiero que veamos en esta tarde es que en el tiempo de Jesús, el ofrendar era un acto público. Público. Usted en ese tiempo ofrendaba y daba delante de todos. Y no solamente eso, en ese tiempo no hacía billetes. Así que usted iba y echaba las monedas. Y por ahí la gente contaba 1, 2, 3. Este dio bien, este dio bastante. O por ahí cuando sonaba, tin, tin, y se echó 2, 3 moneditas de cobre por ahí nomás que no valen nada. Era un acto público. De hecho, cuando empezó la iglesia, después de que Jesús subió de nuevo al cielo, vino el Espíritu Santo, empezó la iglesia, los cristianos siguieron esa práctica. Cuando alguien tenía necesidad, otro iba, vendía lo que tenía, lo traía delante de los apóstoles y no era secreto. Hoy en día apagamos la luz, ponemos música aquí medio dormilona y luego pasamos una canasta grande que usted mete la mano al fondo y suelta y nadie... Era para que se rieran, no lo hacemos con esa intención. Pero hoy en día tratamos de que sea lo más privado posible. No era en ese entonces así, era un acto público. Público o privado, lo que yo quiero que vean es que Jesús estaba mirando. Jesús veía quién traía y cómo lo hacían. Vamos a leer la historia entonces en el Evangelio de Lucas capítulo 21, empezando en el versículo 1. Levantando los ojos, Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de la ofrenda. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. En un momento voy a explicar qué era eso. Y Jesús dijo, en verdad les digo, esta viuda pobre echó más que todos, porque todos ellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y Señor, te doy gracias por la exposición de tu palabra, Señor, de lo que tú dices. Te pedimos, Señor, que tú toques, que tú nos confrontes, que tú nos asegures, que tú nos lleves a un lugar de convencimiento, Señor, de convicción de lo que tú deseas para nuestras vidas, Señor. Tira abajo todo argumento, toda disculpa cultural, económica, social,
de creencia, Señor, y que sea tu palabra sea la que se imponga, Señor, y tu Espíritu Santo el que toque nuestros corazones en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Jesús está mirando, observando cómo la gente ofrenda, y nota que vienen los ricos y echan grandes cantidades. Y como decía ahora, monedas. Y había muchas monedas en la economía romana, había muchas clases de monedas. Las monedas eran de dos materiales, plata y cobre. Por supuesto, las monedas de plata eran las más costosas. Una moneda de plata, por ejemplo, que se denominaba un dracma, era equivalente al pago de una persona que ganaba el salario mínimo, por decirlo así, un día de salario mínimo, era un dracma. También había unas moneditas que eran pequeñitas, los arqueólogos las han encontrado, son unas moneditas pequeñitas, mal hechas, porque en ese entonces no tenían la tecnología que tenemos hoy. Y esas moneditas se llamaban, era la más pequeña de todas, y se llamaba una blanca, en español se traduce como blanca. Era una monedita de cobre, así equivalente como al penny que nosotros tenemos hoy en día aquí. Y esta mujer vino y no trajo una, sino dos moneditas, de las más, así como en la economía y en el sistema aquí en los Estados Unidos, las dos moneditas más pequeñas que existían. Y ella viene caminando lentamente y las echa ahí. Y Jesús dice, muchachos, ¿saben qué? Ellos acababan de ver a todos esos ricos echando todas sus monedas ahí, haciendo el ruido que hacían. Jesús les dice, ¿saben qué? Ella ha hecho más que todos ellos. En Mateo capítulo 6, Jesús habló del dar. Y Jesús dijo, guárdense de dar sus limosnas. Ahora, la palabra limosna aquí es la misma palabra, es una palabra diferente a la palabra ofrenda que acabo de leer en Lucas. Esta palabra significa dar, limosna es dar para los pobres. Eso es lo que significa esa palabra. Jesús dijo, cuídense de dar su limosna o de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, porque de otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Y paso al versículo 3. Cuando tú pues des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Te recompensará. El dar, sea en público, sea en secreto. Yo creo que hemos llegado hasta el día de hoy en que ya no pasamos aquí al frente, sino que pasamos el platico, sí, por cuestiones prácticas, pero también porque yo creo que se abusó en un momento y se hizo justamente lo que Jesús dice aquí. No hagas tu justicia, no des para que otros te vean, para que te alaben, sino hazlo en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dar, y lo primero que quiero que entendamos hoy es dar es un acto de adoración. Dar es un acto de adoración. ¿Por qué Dios quiere que dar sea privado? Cuando digo privado no quiere decir que usted no puede dar aquí. Jesús dice, den en lo secreto, y está hablando de en lo íntimo de mi corazón. Es el corazón que da, ya sea en la ofrenda de la iglesia, ya sea para la necesidad de otros, que da y lo hace no solo por la necesidad del otro, no por lo que los demás vayan a decir, sino lo hace por amor a Dios. Dar es un acto de adoración. Por eso Jesús dijo, no den para que los vean. No hagan las cosas para que los demás los alaben. Denlo y háganlo para Dios. Cuando tú das, el que recibe eso es la persona, es la iglesia, pero en últimas es adoración que sube, y lo vimos en el video que vimos antes de recoger la ofrenda, sube en adoración a Dios. Cuando nosotros damos, estamos diciendo, Dios, yo estoy siendo como tú.
Y Dios, tú me has dado tanto, tú me has bendecido tanto, tengo tanto, que me alegro ahora en poder dar. Y cuando damos, manifestamos, reflejamos el corazón de Dios. Una de las características de la iglesia cristiana a través de la historia ha sido eso, dar. A veces nos critican, nos juzgan en este país por nuestras posiciones, por lo que pensamos, pero no se ponen a ver de dónde vienen los orfanatos. ¿Quién empezó los orfanatos? ¿Quiénes empezaron los asilos para ancianos? ¿Quiénes inventaron esta idea loca de los hospitales? Los cristianos, porque desde el principio tuvimos el corazón de dar, de entregar. Dar es tu adoración a Dios. La próxima vez, el próximo domingo, si es posible, que traigas tu ofrenda aquí, dalo, entrégalo, ponlo en esa canasta, con tu mente pensando, Dios, este es mi acto. Este es mi sacrificio de adoración a ti. Esto no es para la iglesia, esto es para ti. Es un acto de adoración. Dios no quiere que hagamos las cosas para que los demás nos vean. Es porque Él es nuestra audiencia. Así como cuando cantamos es para Él, cuando damos también es para Él. No, pero es que a mí no me gusta lo que están en la iglesia y no hay que el pastor no me cae bien. Nosotros damos, ¿para quién? ¿Para el pastor? Para Dios. Para Dios. Dar es un acto de adoración. Aunque dar en público era algo especial, muchos lo hacían con intenciones erróneas. Aún en el tiempo de Jesús se hacía eso. Entonces Jesús está mirando ahí, llega esta mujer y echa dos miserables moneditas. Y Jesús alaba la intención de esa mujer. Miren, vamos a mirar esa historia detenidamente. Rápidamente, Jesús dice, me perdí, aquí está. Jesús dice, en verdad les digo, esta viuda pobre echó más que todos. La palabra pobre en este pasaje es una palabra que solo se encuentra en este pasaje. Solo está aquí. Y es la palabra que en latín se traduce penuria. Penuria. Esta mujer de su penuria, de su miseria, de su necesidad, de su falta, de su escasez, echó todo lo que tenía. En cambio, estos ricos, la palabra que usa ahí es la palabra de lo que les sobra. Y es la palabra superávit, es la palabra exceso. Es lo que me queda después de mi negocio cuando obtengo ganancia. Cuando tengo los ingresos, saco todos los gastos, me queda la ganancia. De ahí estaban dando. Entonces, ¿qué pasa? Ellos estaban tirando un montón de monedas. ¿Pero de qué estaban dando? De lo que les sobraba. Y Jesús dijo, ellos dieron lo que les sobraba. Ella dio todo lo que tenía. Así hubiera servido solamente para comprar unas ramitas de cilantro o un manotado de frijoles o media tortilla. Era todo lo que tenía. Y ahí lo echó. Y para Jesús fue más. Dar generosamente no se trata de la cantidad. Se trata del corazón, ¿sí? Es un acto de adoración a Dios. Se trata también, y aquí viene un tema que es controversial y a veces nos critican en las iglesias, se trata también de dar, miren lo que la palabra que usa, en proporción a lo que gano. En proporción. Porque si yo me gano $10,000 al mes y vengo y un domingo echo aquí un billete de $20, y otro que se gana 1,000 al mes y viene y echa, usted sabe lo que son $1,000 al mes. Y hay gente que se los gana. Y usted viene y echa $20 aquí. ¿Quién dio más? El que con esos $20 hubiera podido hacer mucho. Pero decidió adorar a Dios. Decidió confiar. No solamente es un acto de adoración, es un acto de confianza
en Dios. Pero tú solamente, escúcheme, porque no se trata aquí simplemente del dinero, se trata de tu relación con Dios. Si tú no tienes una relación con Dios, si Dios no es tu papá, si tú no te sientes amado, amada, cuidado por Dios, si tú no te sientes perdonado, si tú no te sientes libre para ser quien Dios te creó, si tú no tienes esa relación con Dios que solamente está creyendo en su Hijo Jesús y entregando tu vida, si tú no tienes esa relación, eso que te estoy hablando no tiene sentido. Pero cuando tú tienes esa relación, puedes dar y es un acto de confianza. Confianza en mi papá Dios, que me va a dar, que me ha dado todo lo que he necesitado. Miren, hace tiempo, y lo voy a decir, la iglesia americana alguien nos puso el apodo de la iglesia del dólar. ¿Y sabe por qué? Porque cuando se recogía nuestra ofrenda y se la pasábamos al contador, allá era un cerro así de billetes. Pero todos de a dólar. ¿Y sabe por qué? Porque pasa el plato y sacamos la billetera, sacamos la bolsa la abrimos y vemos allí el cambio que nos dieron anoche en la taquería, ahí lo echamos. Ahí. Damos de lo que nos sobra para salir del gasto, para que los de al lado digan que por lo menos metí la mano ahí, por lo menos tenía algo, no como el que mete la mano ahí, no tiene nada. No, mentira, eso no pasa aquí. Cuando Jesús dijo, esta dio porque dio en proporción a lo que gana. Estos dieron y aparentemente era mucho, pero en proporción a lo que ganan no es nada. Es más, el hecho de que no es nada en proporción a lo que ganan, añadido a la intención de ellos de querer solamente mostrarse, peor, dice Jesús. Eso no vale para nada. Más valen 2 centavos en la ofrenda, en las manos de Dios, dados con una actitud de adoración, de confianza, de amor, y en proporción a lo que yo me gano, que miles de dólares. Ese es el reino de Dios. Es un poco al revés a lo que nosotros pensamos. Otra palabra para proporción es la palabra porcentaje. Dar un porcentaje de lo que yo me gano. Porque si yo gano poco y doy el 5%, ¿qué pasa cuando gane más y doy también el 5%? ¿Voy a dar también más? Pero muchos cristianos dan 20 pesos a la semana y el sueldo se les duplica y siguen dando los mismos 20 pesos a la semana. Y Jesús está enseñándonos que el dar debe ir de acuerdo a nuestro ingreso, debe ser un acto de adoración, un acto de confianza en nuestro Padre. En la iglesia, porque en el Antiguo Testamento se usaba esta palabra, le llamamos a eso el diezmo. Diezmo viene de la palabra diez, porque Dios en el Antiguo Testamento le pedía a su pueblo que dieran el 10%, la 10ª parte de lo que Él les daba. Y tenían todo el 90% para ellos. Claro, también tienen que ser responsables con todo lo que les quedaba, el 90%. Pero Dios solamente pedía el 10%. Yo voy a decir esa palabra y no la voy a decir más. Porque yo creo que en la iglesia cristiana estamos llamados no solamente a diezmar, sino a dar generosamente, generosamente. 10 es muy poco. 10 no te limites, no limites a lo que Dios puede hacer. Si Dios te ha bendecido, si Dios te ha dado, dale a Dios. Si no puedes dar 10, empieza diciendo, Señor, voy a darte el 2%. Y mira lo que el Señor hace con tus finanzas. Y cuando Dios incremente la bendición, incrementa tú también lo que le puedes dar a Dios. Dios quiere bendecirte y la bendición de Dios va a depender también de tu generosidad. Esta viuda, dijo Jesús, dio más
que todos ellos, porque todos dieron de lo que les sobraba. Era mucho, pero ésta dio de su sustento todo lo que tenía. Mira, a veces no podemos dar, no porque no queramos, porque si nuestro corazón fuera, daríamos, pero no podemos. Y yo por experiencia sé que hay 2 razones para eso. No podemos dar es porque ganamos lo suficiente, pero nuestras finanzas son un desorden, un desastre. Todo lo que vimos estas últimas 3 semanas, deudas, debemos hasta la ropa que tenemos puesta, que no la debiéramos tener. Hemos prestado, hemos tomado prestado, hemos cambiado, hemos sacrificado relaciones con familiares, con amigos, por andar en este juego loco de esclavizar a la gente y esclavizarnos a nosotros, de pasar de ser hermanos, parientes, a pasar a ser amos y siervos, cuando Dios nunca quiso eso, y es nuestra culpa. Pero hay solución. Dios quiere darte la sabiduría para que salgas de ese hueco y te lo estamos ofreciendo aquí, no te estamos vendiendo nada. 6 semanas a las 12:30 para que aprendas y para que puedas salir de ahí. Desorden. Muchas otras veces es porque no tenemos o porque no sabemos vivir con lo que tenemos. Muchos de nosotros andamos comiendo steak cuando deberíamos estar comiendo salchichas. Andamos de vacaciones en las playas de Florida cuando debemos estar de vacaciones en las playas del lago a la tuna. Si no hay, no hay. Aprender a vivir con lo que tenemos, aprender a ser organizados, tener un presupuesto, pagar deudas, eso te lo vamos a enseñar aquí. Y entonces Dios nos va a multiplicar. Dios va a multiplicar lo que Dios le ha dado a esta iglesia. Imagínense una iglesia que pueda sostener no solamente a su pastor, que pueda sostener a un staff, que pueda mandar misioneros, que pueda dar, que pueda ser una luz en la comunidad, porque es una iglesia generosa. Imagínense, sueñen con eso. Sueña con tu propia vida, lo que puede llegar a ser. El legado que puedes dejarle a tus hijos, a tus nietos, lo que puede ser vivir libre, lo que puede ser que alguien tenga necesidad y poder escribir un cheque, sacar un billete y dárselo, porque lo tengo y puedo hacerlo y sentir la satisfacción y vivir con esa alegría. Dios quiere que así sea en tu vida. Organízate y aprende a dar. A dar en proporción a lo que Dios te ha dado. Y si Dios te aumenta, a dar más. A dar y no quedarte con el 10. A dar más. Porque sabes una cosa, y Agustín lo dijo hace un rato. Dar está en el corazón de Dios. Cuando Dios nos vio, lo único que Dios pudo hacer para remediar nuestra situación fue dar. Y Dios te ha dado para que tú seas también portador de bendición para otros, para que aprendas a dar.